Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo tema del módulo de Psicología en el campo de la salud. Hoy vamos a seguir revisando la unidad 4 de formas de diseñar un plan de intervención en la psicología de la salud, específicamente el tema de metas del paciente. Mi nombre es Javier Ríos Castillo. Vamos a empezar con este tema. El día de hoy espero que los próximos minutos nos sirvan para poder identificar los elementos a considerar para establecer las metas de una intervención respecto al paciente. Recordemos que el marco de referencia que manejan los autores que hemos revisado, que es Belar y Dirdo, nos hablan sobre dos áreas de objetivo para las intervenciones, que podrían ser las áreas objetivo del paciente, las áreas objetivo ambientales. En esta última se encuentran la familia, el contexto sociocultural y el sistema de salud. El día de hoy solo nos vamos a ocupar de considerar las áreas objetivo individuales o del paciente. Nosotros ya venimos de algunos otros pasos anteriores. Por ejemplo, uno de los importantes fue la evaluación, con considerar la mayor cantidad de información pertinente para poder decidir dónde conducir y cómo conducir nuestra intervención, cuáles son las áreas, problema que presenta la persona y en dónde podríamos beneficiar con nuestra intervención. También obtuvimos conocimiento acerca de cómo algunos factores de la personalidad podrían influir en la adherencia del tratamiento o cómo pueden algunos rasgos de personalidad e inclusive propiciar algún tipo de enfermedad. También consideramos los factores ambientales que contribuyen a las condiciones de salud y considero que es importante también recordar que en la evaluación se buscan datos acerca de los recursos que tiene el paciente, inclusive el psicólogo de la salud a la mano para poder realizar sus intervenciones. Considerar también que desde el marco de referencia que estamos manejando, las áreas de evaluación que se manejan dentro de este marco corresponden también o pueden considerarse también a las áreas que se van a realizar en la intervención. Esto nos permite hacer un puente muy claro entre si consideramos o observamos un área problema, por ejemplo, en la esfera cognitiva de la persona, del paciente, pues entonces nuestra intervención tendrá que ir dirigida precisamente a esa área. Esto nos permite generar intervenciones muy acotadas que si bien pueden tener efectos positivos en otras áreas, sí es importante no intentar abarcar mucho al mismo tiempo y siempre tener como una jerarquía de atender las cuestiones importantes y que resulten de mayor beneficio para la persona. Bueno, entonces vamos a dejar por un momento considerar que existen diferentes áreas en las que el paciente podrá tener problemas, por ejemplo, el área cognitiva, afectiva, conductual y también fisiológica. Sin importar el área donde nosotros estemos ubicando nuestra intervención, en estos dominios que acabo de mencionar, sí es importante considerar algunas cosas para cuando tenemos ya una intervención posible o prometedora para poder dar al usuario o al paciente. Hay que considerar algunos puntos para saber si esta es la intervención que realmente podría y podemos conducirla de manera exitosa. Los autores nos hablan de 4 grandes áreas, que es, por ejemplo, la relación entre intervenciones. Es decir, tenemos que considerar que nuestra intervención puede sí tener efectos positivos en otras áreas de la vida de la persona. Es decir, si nosotros hacemos una intervención, puede que tenga un efecto positivo en la familia. Es uno de los posibles efectos relacionados, pero también que puede tener un efecto negativo o indeseable en otras áreas. Por ejemplo, hablando también de familia, cuando tratamos enfermedades crónico-degenerativas, y nosotros buscamos y generamos intervenciones que ayuden a la independencia de la persona, a ser más autónoma, a no depender tanto del apoyo y del cuidado de familiares. Esto podrá tener como resultado que si una familia está organizada alrededor, o su vida organizada alrededor del cuidado del paciente, de repente ya no tener esta carga podría en algún momento, más que generar un alivio, puede generar algunas situaciones de estrés porque se tiene que reintegrar o reacomodar la dinámica familiar. Entonces también tenemos que considerar eso, si nuestra intervención va a relacionarse de manera negativa con otras áreas, por ejemplo. Las metas apropiadas, también es importante establecer que nuestras metas vamos a poder beneficiar a la persona y tal vez no inclusive perjudicarla. Un ejemplo de esta situación es cuando buscamos regímenes en los que la persona la entrenamos para que tenga cuidados en casa, tal vez, por ejemplo, de procedimientos que impliquen abrir heridas o poder como sanarlas y no necesariamente ir al hospital. Esto podría ponerlo en riesgo si no evaluamos correctamente y no vemos que tal vez la casa
donde vive esta persona no tiene las condiciones, no hay apoyo familiar. Entonces, el poderla entrenar en poder hacer estas pequeñas intervenciones o cuidados de sus heridas, en su casa podría inclusive ponerlo en riesgo de una infección. Entonces, tal vez nuestra intervención tendría que no ir en función de eso, de entrenar en esta cuestión, sino más bien de hacer que la persona se le facilite las estancias en el hospital, de que cuide su medicación y su régimen alimenticio para que sus intervenciones, sus visitas al hospital sean más rápidas. También tenemos que considerar si vamos a hacer una intervención donde se involucre a personal del hospital o del sistema de salud, saber qué tanto ellos tienen la posibilidad de cooperar, ¿no? Sabemos que muchos enfermeras, médicos podrán estar saturados de trabajo dentro de sus áreas, y si nosotros estamos proponiendo una intervención donde estamos pidiendo de su participación, puede que no tengan los mejores resultados por la falta de cooperación. Y por último, un elemento más también importante es el del análisis de costo y beneficio. Vamos a encontrar en la literatura que hay intervenciones que son muy prometedoras, que pueden tener grandes efectos, pero que requieren de mucha inversión de personal y de tiempo y de esfuerzo. Si nosotros encontramos esta intervención, hay que considerar si realmente tenemos la capacidad de realizarla, o si no habrá algún otro alternativa que tal vez no tenga estos grandes efectos que deseamos, sí tenga efectos positivos, pero implique una menor inversión de tiempo y esfuerzo, porque realmente los elementos o los recursos que tienen los sistemas de salud, sobre todo en México, son limitados. Ok, uno de sus compañeros pregunta si es pertinente o si es conveniente compartir la intervención con el médico tratante. Pues la respuesta es sí, definitivamente el poder nosotros compartir esta experiencia y esta información de intervenciones psicológicas con los médicos puede tener efectos positivos en la adopción de las mismas. Por ejemplo, en algunos lugares las intervenciones psicológicas tal vez todavía no están como tan bien recibidas, hay cierto escepticismo por parte de familiares y pacientes. Si nosotros si compartimos la intervención con los médicos y ellos informan y consideran que puede tener avances prometedores, inclusive se pueden acercar al paciente y avalar nuestra intervención. Esto permite que la persona lo adopte de manera más positiva, se pueda adherir y empezamos a generar un buen trabajo con los médicos tratantes, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo positivo que puede ser compartir las intervenciones con el médico tratante. Bueno, para cerrar tenemos que considerar entonces que un primer paso, un engrane que puede empezar a dar vuelta a todo este elemento positivo de intervención es la evaluación, que la intervención tiene que ser cuidadosamente elegida, considerando esto que acabamos de hablar para que tenga la mayor probabilidad de ser exitosa, y que esto nos va a permitir generar las metas que estemos nosotros buscando beneficiar al paciente. Obviamente el paciente también participa de la elección de estas metas, pero también nuestra responsabilidad poder, a partir de la evaluación, dirigir la intervención, inclusive en algunos momentos aconsejar al paciente, que es lo que podría beneficiarle más. Bueno, vamos a ver en la próxima sesión las metas ambientales, que es, bueno, cómo vamos a nosotros intervenir con las cuestiones que afectan la salud del paciente, pero en otras áreas objetivas. Les agradezco su tiempo y que tengan una excelente tarde.